Acercamiento al laboratorio. Introducción. Cuando los veteranos del laboratorio con muchos años de experiencia a sus espaldas recuerdan sus primeros pasos en un laboratorio, quedan maravillados de no haber sufrido accidentes graves debido fundamentalmente al peligro que supone el desconocimiento de lo que es un laboratorio y de lo que conlleva trabajar en él. Es por esto que a las personas inexpertas que empiezan su labor práctica se les debe de aconsejar y orientar en todo momento, y si por algún imprevisto se produjera algún accidente fortuito, se llamará al causante, se le animará y se esperará a que tome las medidas necesarias para que no se repita. El conocimiento de los materiales con los que se va a trabajar es fundamental, apreciando cuándo es conveniente el empleo de uno u otro. Para ello, a continuación, se presentarán los materiales comúnmente empleados para la medida de volúmenes y de masa. Se comenzará con los materiales para la medida de volúmenes. Normalmente, para la medida de volúmenes se suele utilizar material de vidrio. No obstante, hoy día, debido a la evolución de la industria del plástico, existe una gran variedad de material de plástico de alta calidad que en algunos casos están sustituyendo al vidrio. El empleo del vidrio está fundamentado en su fácil limpieza, transparencia, inercia química, capacidad para soportar elevadas temperaturas y cambios bruscos de ésta, aunque desafortunadamente se trata de un material frágil, por lo que exige un esmerado cuidado en su manejo. Para la medida de volúmenes, el material volumétrico que se emplea está calibrado y no debe ser calentado, porque precisamente se corre el riesgo de alterar dicha calibración y, lógicamente, lo que se midiera no sería fiable. Los más utilizados son matraces aforados, pipetas, buretas y probetas. Matraces aforados. Los matraces aforados se emplean para preparar volúmenes precisos de disoluciones. Son de fondo plano, de forma esferoidal o de pera, con el cuello estrecho y alto. En el cuello hay una marca anular de nivel denominado aforo, de ahí el nombre de estos matraces. Estos utensilios están destinados a contener líquido, no a verterlo. Se fabrican para diferentes volúmenes. Por ejemplo, de 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500 y 1000 mililitros. La lectura del volumen se hace de manera que la parte inferior de la franja cóncava ancha o menisco, formado por el líquido, sea tangente al aforo, tal y como se muestra en la imagen. El volumen indicado por el fabricante en el matraz es correspondiente a la temperatura de 20 grados centígrados, por lo que estos matraces no deben sufrir cambios de temperatura bruscos, ya que debido a la dilatación del vidrio perderían su aforo. Pipetas. Las pipetas se utilizan para trasvasar cantidades precisas de líquidos. Las hay de uno o de doble aforo, según tengan una única raya en la parte superior o una arriba y otra abajo. Las de doble aforo están en desuso, debido a la mayor posibilidad de cometer errores, porque precisamente se puede caer en el olvido de la existencia del doble aforo al verter el líquido. Además de las pipetas aforadas de 1, 2, 5, 10, 25, 50 y 100 mililitros, se dispone de pipetas graduadas que permiten trasvasar volúmenes intermedios de los anteriores. El extremo inferior acaba en punta, y es por el que se realiza el vertido y la aspiración del líquido. Para aspirar el líquido, se disminuye la presión en el extremo superior con ayuda de un pipeteador, para lo cual
Hay en el mercado diferentes utensilios, aunque puede emplearse también una jeringuilla a forma de émbolo de succión o de una pera de goma, pero nunca con la boca. Inicialmente se llena la pipeta por succión hasta que el nivel del líquido rebase la marca superior. Se retira el pipeteador y se tapa el extremo superior con el dedo índice. Regulando la salida de líquido con este dedo, se vierte parte del líquido hasta que la parte inferior del menisco sea tangente a la línea de aforo. Para vaciar la pipeta, se pone esta en posición vertical, con la punta tocando la pared de la vasija receptora, y se levanta el dedo hasta que el líquido haya salido totalmente o alcanzado la marca inferior en las pipetas de doble aforo. Se esperan unos segundos, pasados los cuales se quita la gota que queda adherida al extremo de la pipeta. Jamás se debe soplar para vaciar la pipeta. Buretas. Las buretas constan de un tubo largo de vidrio, calibrado en mililitros, y sus fracciones, provisto en su extremo inferior de un dispositivo de cerrar en forma de llave, de diversas formas, y también mide volúmenes de forma rigurosa. Entre otras medidas, las hay de 25, 50, 100 mililitros de capacidad. Su lectura es similar a la de las pipetas. Se efectúa por el borde inferior del menisco, con la particularidad de que los ojos del observador deben hallarse al nivel del mismo. La división cero se halla en la parte superior de la bureta y es por el orificio superior por donde se llena la misma, mediante un embudo que se retira tras su llenado. Es preciso prestar una atención especial a que en el estrecho tubo inferior no queden burbujas de aire. Para eliminarlas, se abre la pinza y se deja salir de la bureta un fuerte chorro de líquido. Probetas graduadas. Las probetas se emplean para medir de forma aproximada volúmenes de líquidos. Es más, cuanto más ancha sea la probeta, mayor diámetro, tanto menor será su precisión. Por eso, solo son útiles para medir algunas soluciones de reactivos auxiliares, cuyos volúmenes no se tienen en cuenta al calcular los resultados del análisis. La escala está dividida según el tamaño de la probeta y se lee de abajo a arriba. Para no cometer errores de lectura, las probetas se han de colocar vertical y el ojo a la altura del menisco. Para líquidos que mojan las paredes de vidrio como el agua, la lectura se hace con la parte inferior del menisco y para los que no mojan, por ejemplo, mercurio, con la parte superior del menisco. Para vaciarlas, se inclinan ligeramente hasta que haya salido todo el líquido. Después, se mantienen en esta posición unos segundos y finalmente se deja caer la gota que siempre se queda adherida al pico de la probeta. Balanzas. A continuación se pasará a describir el material empleado para la medida de masa. Para la medida de masas se emplean las balanzas. Se debe tener en cuenta que en la balanza se determina la masa de la sustancia y no el peso, que es una fuerza, aunque es frecuente el empleo de los términos masa y peso indistintamente, refiriéndose, sin embargo, al concepto de masa. Antiguamente se empleaban balanzas de platillos, muy fiables. No obstante, hoy día, con la sociedad de la información, se han sustituido estas por balanzas digitales, de igual fiabilidad, pero más fáciles de emplear. Entre las balanzas, las hay de mayor precisión, que son las balanzas analíticas, cuya precisión es de 0,1 miligramos, y de menor precisión, como las balanzas granatarias,
cuya precisión es de 0,01 gramos, y es muy común el empleo de balanzas monoplatos electrónicas. Antes de realizar una medida, se ajusta el cero, es decir, se tara la balanza y se comienza a añadir la sustancia a pesar en un vidrio de reloj u otro recipiente afín. Para conocer la cantidad de masa medida, se realizará una medida de, por ejemplo, la masa del vidrio de reloj sin añadir sustancia. Después, se le añadirá la sustancia a medir. Realizando la diferencia de la masa obtenida de la sustancia junto con el vidrio de reloj, menos la masa del vidrio de reloj, se conocerá cuánto se había añadido de la sustancia problema. Otro procedimiento alternativo es tarar el vidrio de reloj, es decir, hacer el cero del aparato con el vidrio de reloj incluido, de manera que marque cero, y lo que se va a medir directamente será la cantidad de la sustancia problema. Existe mucho otro material en un laboratorio que no se muestra aquí, tales como Erlenmeyer, vasos de precipitados, desecadores, etc. Desafortunadamente, una exposición exhaustiva de todo ello queda lejos del objeto de este vídeo. Por último, resta decir que un laboratorio no debe ser un lugar peligroso. La seguridad del mismo depende de las personas que manipulan los productos y utensilios, pasando por la aplicación de las normas de seguridad de obligatorio cumplimiento. Y es que, por su propia naturaleza, trabajar en un laboratorio entraña riesgos. Ante eso, la mejor solución es la prevención junto con el sentido común.